En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Let's Get Physical con Carla Herman. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical, un programa que está dedicado a la física, a la óptica, ciencias afines, ¿cierto? Y tecnologías que surgen a través de estas distintas áreas del conocimiento que entendemos quizás un poco más como ciencia fundamental. Yo soy Carla Herman, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada al Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRO. En este programa yo salgo del laboratorio y entrevisto a diferentes personas para comentarles algunos temas de interés afines o noticias en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper entretenido que tiene que ver un poco una mezcla entre lo que es física y ciencias sociales de alguna manera. Y no sé si ustedes se han preguntado, la audiencia que nos está escuchando, es cómo uno aborda estos temas mezclando estas áreas de investigación. O cómo uno puede hacer investigaciones que pueden ayudar a entender comportamientos humanos e incluso ir un poco más allá, ¿cierto? Y solucionar o proponer soluciones a problemáticas sociales. Y de eso vamos a estar hablando hoy día. Vamos a tener un invitado de honor, ¿cierto? Luego de la pausa musical que se viene ahora. Así que quédense por favor aquí en Let's Get Physical, solo por TX Plus, y nos vemos luego de esta pausa musical.
Bueno, como les comentaba, en este capítulo vamos a estar hablando de un tema bien interesante que mezcla dos áreas que al principio uno puede pensar que son inmezclables o que son muy difíciles de tratar al mismo tiempo. Así que les voy a introducir, sin más preámbulos, ¿cierto?, el invitado que tenemos hoy, que es el académico de la Universidad del Desarrollo, el doctor Cristian Candia. Ya pronto lo voy a dejar entrar ahí a la imagen, quien se especializa en ciencias físicas, pero desde hace algunos años comenzó a entrar a otros temas de investigación ligados con la sociedad a través de la mirada científica, particularmente en ciencias sociales computacionales y cómo estas pueden servir para solucionar problemáticas sociales. Así que ahí le damos la bienvenida a Cristian y lo estamos viendo. Hola, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien por acá? ¿Y tú? Bien, también, todo muy entretenido aquí de tenerte y de hablar de estos temas que son de repente un poco más difíciles de pensarlos. Yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha quizás no se imagina bien cómo se mezclan estas dos cosas o cómo uno puede usar, por así decirlo, como datos duros para abordar estas cosas. Quiero introducir un poquito más a Cristian. Cristian, en el año 2018, si mal no entiendo, se convirtió en el primer doctor en ciencias de la complejidad social, que es el título cierto de doctorado que entrega la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo a través de su centro de investigación en complejidad social. Y durante ese doctorado también estuvo un par de años trabajando con César Hidalgo, que en ese momento estaba en el MIT, pero que ahora está trabajando en Francia, si mal no recuerdo. Creo que es así, Cristian, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente, en el fondo partí mi doctorado acá en Chile, en la Universidad del Desarrollo, y al año me fui afuera a hacer mi trabajo de tesis doctoral. Claro, Ahí estoy y trabajando con César, con allá, César. Ujú. chileno, y ahora estoy en Francia, en Toulouse. En Toulouse, eso era. Y parte de tu trabajo de investigación se desarrolló un enfoque multidisciplinario para la creación de un modelo matemático, ¿cierto?, que ayudaba al análisis de sistemas complejos. Dentro de otras cosas. Y bueno, vamos a estar tocando varios temas para entender un poquito mejor lo que se trata del área de expertise de Cristian y sus trabajos, bueno, pasados y también los actuales de su área de investigación. Pero antes de eso, también quiero contarles un dato más anecdótico, que con Cristian estudiamos la misma carrera, los dos estudiamos en la Universidad de Concepción nuestro pregrado, en lo que antiguamente, porque ya creo que no es así, se llamaba la carrera de Ciencias Físicas y Astronómicas, creo que se llamaba, donde uno Sí. tenía una especie de plan común y como al tercer año uno decidía si se iba a ingeniería, a física, a astronomía o geofísica. Y yo ahí conocí a Cristian, yo soy un año mayor, no voy a decir vieja, un año más experimentada, ¿cierto? Y de hecho el Cristian era mi ahijado en la universidad. La UDEC tenía este sistema bien entretenido que a mí me gustaba mucho, que además del mechoneo y todo eso, trataban de generar como lazos con alumnos, entre alumnos de distintas generaciones, como para ayudar un poco, porque todos estamos de acuerdo que de repente la universidad, llegar a la U, o sea, no es tan fácil a veces y uno necesita a veces de alguien que te guíe. Oye, tal profe es de esta forma, o este ramo es más entretenido con tal profesor, o este libro es bueno, etcétera. Entonces yo fui la madrina del Cristian. De hecho hasta el día de hoy nos tratamos de madrina y ahijado, y no es broma, es verdad. Así que para mí es súper valioso tenerlo hoy día de entrevistado. Es realmente un honor y bueno, él sabe que estoy súper orgullosa de todo lo que ha logrado porque es un seco máximo en su área. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo esto, vamos a entrar directamente a las preguntas. Cristian, queríamos preguntarte, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a este mundo de las ciencias sociales computacionales y cómo se conecta esta área de expertise, ¿cierto? Con la física, que sabemos que es tu formación inicial, digamos. Claro. Sí, bueno, a priori puede sonar algo medio extraño, ¿cierto? Tratar de combinar estas áreas tan disímiles, si que uno se imaginara un espacio de conocimiento, ¿cierto? O de áreas de expertise, probablemente las ciencias sociales y las ciencias físicas están muy alejadas de este espacio, ¿cierto? Ujú. Pero, hay ciertas herramientas que en general las ciencias naturales, las ciencias básicas entregan que pueden ser extremadamente útiles para estudiar distintos fenómenos, ¿cierto? Por ejemplo, el pensamiento matemático, ¿cierto? La forma de abstraer ciertos problemas y de abordar ciertas situaciones, de crear diseños experimentales, ¿cierto? Que puedan servir para estudiar y aislar ciertas condiciones. Entonces, en mi caso particular,
Bueno, yo recuerdo que, claro, justamente la carrera en ese tiempo se llamaba Ciencias Físicas y Astronómica, ahora le cortaron la Astronómica y solo Ciencias Sí, Físicas, y duraba 6 años. sí, Entonces había tiempo, que también era algo raro, porque uno estudiaba física y otro lado eran 4 años, ¿no? Que era solo sí, la po, licenciatura. sí. Entonces acá, por construcción, el programa duraba 6. Entonces había más tiempo para explorar otras cosas. Yo recuerdo en algún momento haber explorado los fenómenos de percolación en algún curso, qué sé yo, y me di cuenta que había gente en Estados Unidos y particularmente, sí, aplicando este tipo de conceptos o formas de ver los distintos sistemas complejos en temas fuera de la física. Entonces, eso me llamó extremadamente mucho la atención, partiendo por el área de redes. O sea, si partimos desde el inicio, ¿cierto? En general, nosotros estamos expuestos a sistemas complejos todos los días. La sociedad es un sistema complejo, nuestras interacciones humanas son un sistema complejo, la red de cableado eléctrico se puede entender como un sistema complejo, etcétera. Hay un montón de sistemas, ¿cierto?, que se pueden describir como un sistema complejo. ¿Y qué significa esto? Simplemente son sistemas, ¿cierto?, donde, como decía Aristóteles, creo que era, donde un sistema no puede ser explicado simplemente por la suma de esas partes, de sus partes, Claro. ¿cierto? Hay fenómenos que emergen de ese sistema y que no son explicables, ¿cierto?, al aislar a los entes que lo componen de manera individual. Entonces, eso es lo que hace un sistema complejo. Entonces me llamó mucho la atención, por ejemplo, recuerdo la cooperación humana. Uno está acostumbrado, ¿cierto?, a la cooperación en el día a día, ¿cierto? Tú colaboras con personas, ¿cierto? Vas generando lazos en el tiempo, ¿cierto? Etcétera. Pero no sé si uno se detiene como a pensar más o menos cómo funcionan estas dinámicas. Entonces me acuerdo que en ese momento leí algo sobre cómo, ¿cierto?, la cooperación es un fenómeno emergente dentro de la estructura social, Mm. ¿cierto? Y en algunas partes lo definían como el pegamento social, la confianza, ¿cierto? O sea, que la confianza está detrás de estos fenómenos de cooperación. Y al final esto lo que te permite formar, no sé, familias, te permite Claro. formar grupos, te permite formar países, empresas, etc. Entonces Ujú. por ahí partió un poco esto y básicamente el plus que yo sentí, ¿cierto?, que tenía dentro de esto, ¿cierto?, y que podía contribuir en el área, era justamente llevar todo este toolkit de herramientas cuantitativas para enfrentar problemas, ¿cierto?, más de ciencias sociales, que no es nada más ni nada menos que problemas que afectan al comportamiento humano, es eso. Claro. O sea, y lo encuentro genial, porque es como una especie de, como de física social, ¿o no? Creo que en inglés se llama social Claro, physics, exactamente, que entiendo que no es lo mismo que ciencias sociales computacionales, pero que de alguna forma se claro, conectan, ¿cierto? tal cual. De hecho, en un principio mi interés particular fue en social physics. Y recuerdo que, claro, o sea, cuando estaba haciendo mi doctorado, ¿cierto? Estuve en el MIT Media Lab y uno de los PI de allá, que fundó el Media Lab justamente, fue el que acuñó el concepto de social physics. Él es Sandy Penland. Y él es psicólogo y computer scientist de formación. O sea, Claro. tiene un background en psicología de pregrado y un doctorado en ciencia de la computación y después, bueno, Claro. todo lo que viene después. Y fundió el Media Lab, ¿cierto?, como un lugar interdisciplinario por construcción, ¿cierto?, que permite hacer este tipo de investigación. Y claro, él acuñó el término de social physics y la definición más sencilla, ¿cierto?, es que es el área que intenta aplicar la metodología de la física y la matemática particularmente en problemas, ¿cierto?, que tienen que ver con comportamiento humano con personas. Ahora, las ciencias sociales computacionales, si bien atacan el mismo fenómeno, el mismo problema, es un poco más extenso porque no solamente son herramientas de la física y la matemática, sino que también hay herramientas de la estadística, de la econometría particularmente, inferencia causal, ¿cierto? De las ciencias, perdón, de las ciencias computacionales, de inteligencia artificial, ¿cierto? Etcétera. Entonces, se abre un poco el espectro de, primero, de backgrounds que pueden interactuar en ese mundo, ¿cierto?, de las ciencias sociales computacionales, que es relativamente nuevo. En el fondo, como la primera vez que se usa el concepto es el 2009 en una especie de Sí, sí, manifiesto en claro. Science. Lleva menos de, o sea, 15 años, ponele. Y claro, abre el espectro de toolkits y de herramientas y de formas de abstraer problemas, ¿cierto?, que pueden ser utilizados para resolver problemas que tengan que ver con comportamiento humano y con personas en general.
Sí, yo lo encuentro súper interesante. De hecho, me acuerdo perfecto que en algún momento que nos encontramos en Estados Unidos, cuando yo estaba haciendo mi postdoc y tuve el doctorado, y nos contabas un poco de todas estas áreas, todo lo que estabas investigando, en mi cabeza en un momento pasó esta idea de, me equivoqué de área, esta es la área cool, porque sí, porque de alguna forma siempre uno como científico, creo yo, no sé si todo el mundo, pero tiene esa como necesidad quizás de ayudar a alguien, por así decirlo. Y de repente, desde las ciencias muy fundamentales, que es mi caso, aunque el mío tiene, igual ya tiene un poquito más conexión con la tecnología, pero igual uno siente que no ayuda mucho, como que de alguna manera sí, está ahí empujando el límite, el horizonte, el conocimiento de la sociedad y bla, 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 y uno lo entiende así, y de hecho es como el acto más cooperativo de la humanidad, hacer ciencias en general. Pero Ujú. claro, yo me acuerdo que veía tus trabajos, ¿cierto? Y era como, está aplicando, o sea, física, datos para ayudar a alguien o para entender un poquito mejor estas como comportamientos sociales. Entonces me acuerdo que era súper interesante y dentro de eso me acuerdo perfecto que en algún momento que estuvimos conversando hace muchos años atrás, ¿cierto? Tú me comentaste de alguno de tus trabajos. Bueno, ustedes pueden ver después el currículum de Cristian, que es verdad, es increíble, así que tiene papers maravillosos y muy, muy bonitos, pero en particular yo me acuerdo de uno donde ustedes publicaron o estaban estudiando efectos de memoria, o creo que se llaman como vehículos de memoria, y de cómo estos estudios modelaban o trataban de entender por qué a nivel de ser humano uno como que vuelve a cometer o suceden ciertos patrones de nuevo. Una cosa Claro. así. No sé si nos puedes comentar un poquito más, que me acuerdo mucho que ese trabajo era muy interesante. Sí, bueno, particularmente, bueno, con respecto a lo primero que mencionabas antes de comentar el trabajo concreto, sí, o sea, una de las cosas que fuertemente me llevó a migrar a esta área en algún momento fue tener más impacto directo en las personas. Por en el fondo, uno como científico, yo igual creo que siempre está generando impacto, pero muchas veces es un impacto un poco ingrato, que en el fondo no se Sí. ve, no lo sientes tan directo, ¿cierto? Como que eso a mí me faltaba y sentía que me llenaba mucho. En algún momento fui voluntario de la Cruz Roja, el techo, entonces en el fondo todas esas cosas siempre estuvieron como bien latentes ahí. Y bueno, por cosas de la vida migré para acá, ¿cachai? Y yo creo que esa fue una de las cosas clave también como para tomar esa decisión. Y sí, particularmente con el trabajo, claro, lo que estudiamos nosotros en términos generales es el fenómeno de la memoria colectiva, ¿cierto? Que es básicamente cómo las sociedades o los grupos de personas en general recuerdan su pasado, ¿ok? Mm. Y esta memoria colectiva, teóricamente, ¿cierto? Se puede dividir en dos partes. Una es la memoria comunicativa, la otra es la memoria cultural. La memoria comunicativa son todas estas memorias que están sostenidas, ¿cierto? Por actos, como la palabra lo dice, comunicativos. ¿Ok? Por ejemplo, uno que es científico, ¿cierto? Cuando va a una conferencia, tú estás traspasando información sobre trabajos, sobre artículos, ¿cierto? De manera comunicativa, ¿cierto? Versus una memoria más cultural, que son las memorias, ¿cierto? Que se sostienen a través del ingreso a los registros, ¿cierto? En este mismo ejemplo sería buscar información, por ejemplo, en papers, en Google Scholar, ¿cierto? En bases de datos científicas, ¿cierto? Etcétera. O sea, al fondo es la diferencia que hay entre transmitir información de manera oral versus Ujú. consultar esa información de manera, o sea, en los registros. ¿Ok? Entonces, en la teoría, ¿cierto? En el área teórica de la memoria colectiva, que esto en el fondo es un área donde trabajan antropólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos, es bien, bien ciencias sociales en ese sentido. O sea, okay, todas estas distinciones son bien claras, ¿cierto? Sin embargo, el trabajo empírico está muy limitado y la misma comunidad lo reconoce, ¿cierto? Entonces, nosotros en ese momento decidimos, ¿cierto?, colaborar con nuestro granito de arena ahí y poder generar un análisis cuantitativo, ¿cierto? Con muchos datos, en el fondo, con muchos Ujú. dominios culturales distintos. De tal manera de poder, ¿cierto? Primero entender cómo era la dinámica entre esta memoria comunicativa y esta memoria cultural, ¿cierto? Y básicamente, ¿por qué es importante que no lo menciones, ¿cierto? Es porque básicamente la memoria colectiva es uno de los mecanismos, ¿cierto?, que ayuda a formar nuestra identidad, Mm. porque básicamente es una memoria que está distribuida en nuestros grupos, en nuestras sociedades, ¿cierto? Y por ejemplo, no es lo mismo recorrer París, ¿cierto? Tú estuviste en París, con un arquitecto o con un matemático
o con un francés o con un inglés, Sí, justamente. ¿cierto? Todas esas personas están sujetas a Como distintas experiencias, backgrounds, claro. son parte de distintos grupos, ¿cierto? Entonces, esos, no sé, los monumentos, las calles, todas las cosas que hay en París, por ejemplo, las van a reinterpretar desde esa mirada. Ujú. Entonces, justamente lo que intenta la memoria colectiva es poder entender cómo estas distintas miradas se entremezclan en las sociedades, en los distintos grupos de personas y dan origen a una identidad. Claro. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿cierto? Tratamos de abordar esa problemática y lo que hicimos fue tomar datos de 5 dominios culturales distintos, si mal no recuerdo. Eran de producción de películas, producción de canciones, personas que particularmente fueron atletas reconocidos, ¿cierto? En 3 disciplinas distintas, tenis, básquetbol y medallista olímpico, producción científica y producción tecnológica. Entonces tomamos datos de todos esos 5 dominios culturales, en el fondo personas, o sea, atletas, ciencia, tecnología, películas y canciones, para estudiar, ¿cierto?, cómo conversaba la memoria comunicativa con la cultural y emergía un patrón, en el fondo. Lo que encontramos, ¿cierto?, cuento corto, fue que en estos 5 dominios culturales emergía el mismo patrón, que era básicamente las personas que pertenecían a estos grupos tendían a olvidar en 2 etapas. Una etapa que era con mucha atención enfocada sobre estos productos culturales, o sea, por ejemplo, mucha atención enfocada en papers nuevos, en patentes nuevas, en canciones nuevas, que duraba poquito tiempo, ¿cierto? Claro. Y caía de manera exponencial, ¿cierto? Y luego una segunda etapa que era mucho más larga, en las canciones, por ejemplo, duraba más o menos alrededor de 40 años, la primera etapa duraba entre 5 y 6 años, que también decaía de forma exponencial, ¿cierto? Pero con otra tasa, ¿ok? Con otra tasa de decaimiento. Entonces, lo que hicimos, ¿cierto?, fue tomar, por un lado, el patrón que fuimos encontrando que emergía en todos estos dominios, le asociamos también todo el background teórico que hay detrás de esto, y aquí yo me quiero detener un poco, porque en el fondo hay 2 formas, creo yo, de hacer interdisciplina. Y esto es un paréntesis que quiero hacer. El primero, ¿cierto? La primera forma, creo yo, es la forma fácil en la cual tú vas, aplicas tus métodos y no te importa lo que ha hecho como el área particular, ¿cierto?, del conocimiento, y haces lo que tienes que hacer y sacas un producto, ¿cierto? Y en mi opinión, esa manera fácil tiene otros problemas. En el fondo, las áreas de las ciencias en general han estudiado estos fenómenos por décadas. Entonces, creer que uno va a llegar a solucionar la vida de otras áreas o ciertos problemas es como bien problemático, ¿cierto? Por decirlo menos. Y se generan cosas como, por ejemplo, yo recuerdo la pandemia haber leído un paper que decía atacando el COVID a través del modelo de ICI, que, o sea, realmente no tenía patas ni cabeza. O sea, básicamente modelaban un fenómeno de propagación de epidemiología usando un modelo de Ising, ¿cierto? Que en el fondo, puta, es algo que los epidemiólogos, ¿cierto?, tienen modelos mucho más sofisticados que eso, hace décadas. Ujú. O sea, pero gente aún así trataba de hacer eso, ¿cierto? Y se veían cosas por ahí, ¿cierto? Y la otra parte, que es el camino largo, ¿cierto?, es hacerse cargo de la literatura que existe, Claro. entenderla, ¿cierto? Y desde ahí generar algo, que fue lo que tratamos de hacer nosotros muy humildemente, porque son décadas de investigación, ¿cierto? Y claro, lo que nos permitió eso fue crear un modelo, ¿cierto?, más mecanicista para poder explicar el patrón y no Ujú. simplemente ajustar curvas, que era, ¿cierto? Yo recuerdo, no sé si cuando estábamos en la carrera, en algún momento alguien decía, bueno, una de las críticas que le hacían ¿cómo se llama? Se me fue, a Planck, era que había hecho un ajuste de la termodinámica. En Claro. el fondo, como desmereciendo todo el trabajo, ¿cierto?, que hay Claro. detrás, de entender los límites de la termodinámica y todo eso, ¿cierto?, para poder generar su teoría. Pero bueno, esto es un poco lo mismo, como se contrasta. Entonces, lo que hicimos fue, ¿cierto?, y tomó mucho tiempo, ¿cierto?, leer mucho, interiorizarse mucho en el área, conversar con expertos, ¿cierto? Ahora participo activamente de la comunidad de memoria colectiva, ¿cierto?, dado ese trabajo que me permitió conocer a harta gente que se mueve ahí. Y bueno, tuvo muy buena recepción también por parte de esa comunidad. Y claro, logramos generar este modelo y lo que hace el modelo finalmente es poder explicar estos 2 patrones de ¿cómo se llama?, de olvido.
Claro. Es eso. Es la contracara del recuerdo, ¿cierto? Es el olvido, ¿cierto? Y es básicamente cómo los distintos grupos van olvidando distintas piezas de información, ¿cierto? Y algunas más que otras pueden ser relevantes, por ejemplo, para tu historia. O sea, dada tu historia, ¿cierto? Pueden haber cosas que si tú olvidas puedes volver a caer en los mismos errores, ¿cierto? Y bueno, Exacto. ejemplo, históricamente hay mucho. Entonces, eso. Sí, pues me imagino yo que desde las guerras hasta, o sea, un montón de ejemplos que de alguna forma hay como un cierto olvido, creo yo, desde mi ignorancia pura, pero como no fue tan malo o típico, pero mira el progreso, qué sé yo, y como Exactamente. que esa ausencia de memoria te lleva finalmente a cometer, y me imagino que también se puede estudiar, yo no sé nada de estos temas, Cristian, así que con mucha humildad, pero como patrones en esos sucesos que se vuelven a repetir con una cierta periodicidad, etcétera, no. Me imagino Exactamente. que hay cosas de ese estilo y ahí tú tocaste un tema súper importante que lo podemos abordar en algún otro programa. Siempre digo esto, en todos los programas salen nuevos temas a abordar, pero es verdad, porque yo creo que lo que tú comentas de la forma de hacer como colaboraciones o de conocimiento en múltiples disciplinas, tiene que ver también con esa humildad de uno. Y ahí me voy a referir netamente a los que somos científicos como más de áreas duras, que de Ujú. repente falta esa humildad, o sea siempre, o sea, yo, solo, bueno, no vamos a sacarnos la suerte entre gitanos, pero cuando uno crece en la formación de estas carreras, uno menosprecia medio mundo, de hecho te lo hacen así en clases, tal cual, Sí, no voy a entrar a hablar más, pero era heavy ese tipo de cosas como básicamente... O sea, yo me acuerdo perfecto que clase que la ingeniería no era una ciencia muy importante, así textual, y las ciencias sociales no aparecían ni en el mapa, o sea, era como una cuestión así, casi pecado capital, herejía, hablar de estos temas. Y claro, pues me imagino que dentro de eso, cuando se intentan hacer colaboraciones con gente como más de las áreas más duras, depende mucho de la actitud del investigador, porque si llega así como, oye, aquí voy yo, poco menos como usen todos mis recursos y mi cerebro y mis herramientas matemáticas y modelamientos, claro que cae mal y menospreciáis a un montón de gente que lleva décadas estudiando cuestiones mucho más pelúas, porque efectivamente tiene una cantidad de parámetros y condiciones que un computador no te puede modelar y lo tratan de hacer justamente con otras herramientas. Entonces, como que para mí es base en ese tipo de colaboraciones que realmente son de multidisciplina. No estoy hablando que dentro de física se junte el cuántico con el topológico, con el no sé ah, qué. No, estoy hablando de realmente cuestiones súper distantes. Estos son como ortogonales casi. sí, Uno tiene que ir con la actitud correcta, no con ahí yo voy y te voy a explicar cómo funciona tu claro. parte de decir, no puede Hay ser. mucho de eso. Entonces, hay mucho de eso, hay demasiado de eso y claramente no construye, sino que va destruyendo, porque obviamente la contraparte no te quiere ver más, o sea, nadie quiere que alguien venga de la nada a menospreciar tus cosas simplemente porque no se publican de la misma manera, con la misma regularidad. Y también, bueno, esto también lo podemos hablar de otro programa, pero claramente también hay todo un negocio detrás de las revistas, de los temas que alguien o una élite intelectual considera importantes. Entonces, esos se publican en ciertas revistas y en las otras no, y se dividen en cuartiles y todo genera, o sea, eso es una máquina también de dinero detrás que pucha, no es tan romántico en ese sentido como de repente uno lo ve. Entonces, hay un montón de aristas acá a considerar. Pero como que la base está, creo yo, como en esa humildad de reconocer el trabajo del otro y de tratar de entender el background con el que viene. Mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Yo tenía varias preguntas preparadas, pero creo que quiero saltarme a una Dale. de una herramienta. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya. A una herramienta que tú creaste, que es la Lixadria, creo que se pronuncia así, que era Alexandria. para Lixandria y que era para acompañar y ayudar a estudiantes a descubrir la carrera que desean, como una especie de ayuda para ver su vocación. Y me encanta la idea y quiero que nos cuentes un poco más en este par de minutos que nos quedan porque encuentro fantástico. O sea, yo de hecho, bueno, yo doy muchas charlas en colegio y cosas así. Y me acuerdo perfecto que muchas veces se me acercan alumnos al final y me dicen, yo no sé lo que quiero, sé que quiero algo de ciencias más o menos, y de repente pasan cosas muy ortogonales, como sí, me gusta mucho la matemática, pero también el cine. Y es Claro. súper difícil, es complejo, porque puedes ser una persona con múltiples cualidades y de repente, pues, no sé tú, pero yo a los 18 años tampoco estaba tan segura de lo que quería. De hecho, yo me acuerdo perfecto que en esa edad yo quería ser geofísica y que de hecho entré a la carrera
sabiendo que tenía que tomar la decisión en un par de años más y que me daba una ventana como de pensarlo mejor. Sí. Pero claramente uno no sabe esas cuestiones. Entonces encuentro bacán esta herramienta que tú creaste y quería que nos contaran este par de minutos que nos quedan un poco más sobre eso. Yo creo que nunca hemos conversado eso, pero yo también entré a la carrera, pero por astronomía. Y al primer año decidí que no quería astronomía. O sea, muy buena onda con los amigos astrónomos, pero no fue lo que... Uno también como que romantiza ciertas cosas. ¿Sí? Sí, pues sí, 100%, Ah, sí. ya, con respecto a Alexandria, claro, o sea, en el fondo, esta cuestión parte, yo creo que tiene tres bases, ¿cierto? De cómo surge esta herramienta. Una, justamente la que tú comentas, que en el fondo tanto en personas en colegios ahora que me tocó, ¿cierto? En ese momento, cuando partimos con el proyecto, ver mucho el problema de que cada vez era más difícil generar una decisión a los 18 años sobre qué quiero hacer el resto de la vida, ¿cierto? Ujú. Estamos sobresimplificando las cosas, pero bueno, es más o menos cómo se dibuja el futuro en esa época. La otra también tiene que ver con uno mismo, cómo se enfrentaba a esa decisión en retrospectiva, ¿cierto? Cuando uno estaba en ese momento. Y por otro lado, ¿cierto? Partió también como una colaboración, ¿cierto? Que se nos dio estando en MIT también con gente en Portugal, donde ellos tenían estos datos que lo querían usar para otra cosa, nada que ver, ¿cierto? Hicimos esa colaboración, trabajamos con ellos y ahí surgió esta idea, oye, pero mira, ¿sabéis que esta cuestión hay un montón de información útil en cómo las personas están postulando a las carreras? Porque en el fondo, claro, las carreras, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, son alrededor de 204 carreras distintas. Y si tú haces el match, ¿cierto? Con las instituciones, te quedan alrededor de 1.600 opciones. O sea, realmente es un espacio de solución tremendo que probablemente ninguna persona de 18 años, ¿cierto? Ni ahora te vaya a dar el tiempo de elegir, o sea, como de entender y de buscar información. Entonces, lo que nos pareció muy interesante fue tomar esos datos que tenían las postulaciones, ¿cierto? Las preferencias de las personas, para poder extraer información relevante ahí. ¿Y por qué las preferencias son particularmente útiles en este caso? Porque son lo que en Social Physics, ¿cierto? Se llama señales costosas, que son expresiones, ¿cierto? O es un comportamiento, ¿cierto? Que surge en la medida que tú valoraste un montón de cosas, tomaste una decisión y eso tiene un impacto directo en tu vida. O sea, en el fondo, Ujú. no es como ir a ver una película al cine, que en el fondo lo peor que te puede pasar es que si voy, bueno, No filo, te pero guste, claro. claro, que no te guste y también ahí podéis sacar información. Estás eligiendo carreras. Entonces, la gracia que tienen sistemas como Portugal, el chileno, el croata creo y el sueco, algo así, bueno, hay varios, es que hay un sistema centralizado donde tú ranqueas, ¿cierto?, las preferencias. Entonces, la primera preferencia es la que más te gusta y así hasta la 20ª ahora, ¿cierto?, con el nuevo sistema en Chile. Nosotros tomamos esas preferencias, ¿cierto?, del 2004 hasta el 2022 tenemos los datos ahora, y lo que hacemos es crear un mapa de carreras, ¿cierto? Básicamente creamos o cuantificamos la similitud de carreras en función de cómo toda esta masa de personas postulando configuró sus postulaciones. Entonces, después de una serie de procesamiento estadístico, ¿cierto? Nos quedamos con las relaciones más relevantes entre las distintas carreras. Y eso te arma un mapa, un espacio, ¿cierto?, de carrera, ¿cierto?, del sistema de educación superior chileno. De hecho, le pusimos el Higher Education Space en Chile, una cosa así. Y esta cosa, ¿cierto?, este mapa de carreras lo que te permite es, por ejemplo, dado que, por ejemplo, esta persona que te decía, sabes que me interesa la ciencia y me interesa el cine, ¿cierto? Yo puedo ir a la plataforma, ¿cierto?, poner estas dos carreras y me las va a pintar en este mapa. Y el mapa es interactivo, entonces puedo recorrer este mapa y ver cuáles son las carreras que están más relacionadas a estas carreras, dado toda la información que yo tengo, que yo extraje, ¿cierto?, de estas preferencias reveladas. Qué interesante. Y puedo juntar los caminos también, pues puedo saber cuáles son las carreras que están que me conectan estas dos que me interesan, por ejemplo. Y tengo, ¿cierto? Y básicamente lo que genero ahí es expandir el horizonte de alternativas, ¿cierto?, dentro de este espacio de solución gigante, ¿cierto?, que hay, a las carreras que realmente me podrían interesar, dado mis intereses previos, ¿cierto? Genial. Y bueno, hay varias justificaciones detrás, tenemos varias validaciones, ¿cierto? Pero en el fondo la idea de la plataforma, ¿cierto?, es justamente poder entregar una herramienta a los orientadores, a los mismos estudiantes, ¿cierto?, que les permita a los
futuros postulantes poder conocer el sistema de educación superior de una manera más amigable, más rápida y con información más... Y, por supuesto, ¿cierto?, de una manera interconectada, ¿cierto?, como sabiendo qué carreras están relacionadas con cuál. Ha Es tenido harta genial. plataforma. De hecho, nos llamaron el otro día del PASE UC porque se había caído. Así que nos dijeron, oye, puta, chiquillos, ¿sabes qué? Básicamente estamos usando esta plataforma toda la semana y nos dimos cuenta que se cayó hoy. Así que ahí lo Genial. arreglamos el tiro. Hoy tenemos que ir terminando lamentablemente la entrevista, pero bueno, los dejo a todos invitados para que vean el sitio de Alexandria, lo pueden buscar ahí, lo pueden googlear para ayudar, o sea, para autoayudarse, ¿cierto? De estas conexiones y de estas áreas afines que de repente pueden, claro, uno de repente piensa que puede estudiar o una cosa o la otra, pero de repente hay caminos intermedios que te permiten abordar ciertas áreas de interés en la vida de cada uno. Así que bueno, Cristian, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá y quizás nos vemos en algún otro programa conversando más de los temas que quedaron pendientes. Muchas gracias, Carla, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bueno, con eso ya nos vamos despidiendo de este programa. Nos vemos el próximo lunes, 10:30 de la mañana, aquí en Let's Get Physical, solo por TX Plus. Chao, chao.